Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, lo recogen y los echan en el fuego. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a tu programa Esenciales. Estamos muy contentos esta mañana de recibirte. Tenemos el privilegio de abrir la Escritura y de tomar en cuenta lo que Dios tiene para nosotros y escuchar palabras de vida eterna, palabras que no cambian. No son palabras religiosas, son las palabras que un Dios eterno o el Dios eterno, porque solo hay un único Dios verdadero, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Él ha dejado su escritura para nosotros, para que nosotros podamos tener luz, podamos caminar de una manera correcta en este mundo, una vida plena, entendiendo nuestro futuro, entendiendo por qué estamos aquí. Y bueno, te agradezco que estés con nosotros esta mañana y comenzando esta hermosa semana, dándole gracias por un fin de semana precioso. Yo soy el pastor Chuy Castañeda, pastor de Calvary y Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi preciosa, amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué gozo es comenzar la semana con un buen texto de la palabra de Dios, estando en ella, meditando en ella y llevándola directamente al corazón. Y bueno, queremos agradecer a nuestros sponsors, Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Cualquier necesidad de seguro que tengas de auto, un carro comercial, si tienes un local comercial, trabajadores, por favor, acércate a Omega Insurance. Ellos no son los únicos, pero hacen la diferencia. También, amada iglesia, Calvary y Compañerismo Cristiano y aquellos que se han unido a aportar para que estos programas sucedan. Gracias por su amor por la verdad, gracias por estar siempre orando y pues intercediendo para que estos programas lleguen al corazón de cada uno de nosotros. Be Happy Yard Signs. Si tú quieres enviar un mensaje de amor, interesarte en los mensajitos de amor que Lucía pone en los jardines, por favor comunícate al 901-319-7149 o entra a su página para que veas los servicios que ella tiene. Y pues bueno, vamos a comenzar a continuar con este libro profético de Apocalipsis, y pues nuestra oración es que cuando termine esta hora tú puedas comprender más cuánto es el amor de Jesucristo para su iglesia, cómo es que el juicio, ¿verdad?, comienza por la casa. Así es, y me encanta ver esto porque, bueno, ya vimos varias cosas, ¿no? Este libro, en qué momento es escrito, en un momento muy difícil para Juan, exiliado a la isla de Patmos, esta iglesia que no era un lugar paradisíaco para nada, un lugar de castigo. Y no solo esto, la iglesia pues también perdiendo su líder más importante de ese tiempo, el último de los apóstoles vivos, y él mismo viendo a la iglesia corromperse en tan corta edad, y él ya no estaba ahí para dirigirla, para proveerle la palabra de Dios. Sin embargo, en este momento tan difícil es cuando el Señor le revela la profecía más extensa y más impresionante del futuro de la humanidad, ¿no? Para darle ánimo. Y eso es algo que nosotros necesitamos. Hemos hablado acerca de predicar la cruz, de predicar la humillación. Hemos visto eso en Jesucristo, en Dios, en este maravilloso Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, tres personas en un Dios. Vemos que la gloria de ellos está en la humillación, en el servicio, en el sacrificio, ¿no? Y es en la cruz del Calvario está la gloria de Dios, en su servicio durante toda una vida, en el sufrimiento, en el padecimiento, al tal punto que aún a los filipenses Pablo les dice: a ustedes se les ha dado el privilegio
de padecer por Cristo. No solamente eso, vemos en los primeros capítulos de Hechos cómo cuando ellos son latigueados, ¿verdad? Son azotados por causa del Evangelio, salen gozosos y son cosas que no entiende un cristiano o un creyente que no se le ha predicado el Evangelio de la cruz, el Evangelio de esto. Y bueno, la razón no es porque los cristianos seamos sadomasoquistas o nos guste esa cuestión, porque es difícil esta parte, pero debemos entender lo que nos habla Apocalipsis y toda la Biblia, el reino de los cielos. El Señor le dijo claramente a Poncio Pilato: mi reino no es de este mundo. Uh-huh. Si fuese de este mundo, traería a montones, legiones de ángeles literalmente para salvarnos, ¿no? Pero es algo precioso ver en Apocalipsis cómo el cielo literalmente se nos abre para ver el verdadero futuro, el futuro de lo que viene, y nos habla la palabra de Dios, nos habla que nosotros somos un reino, el reino de Dios, el reino de la luz, que venimos a literalmente invadir el reino de las tinieblas, y hay una guerra, ¿verdad? Y no podemos esperar que en una guerra donde nosotros somos los enemigos, no solamente eso, somos extranjeros y peregrinos, ¿verdad? En una guerra, en un reino de tinieblas que aborrece a Dios, que aborrece la luz, estemos bien. Entonces, cuando entendemos que estamos dentro de esta guerra espiritual, aunque somos el reino ganador, ¿verdad? Sabemos que hay conflicto. Y sabemos que estamos de paso porque Dios viene, Jesucristo en primer lugar viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero sin embargo, en medio de estas situaciones, cuando vemos libros como Apocalipsis que nos empiezan a dar nuestro futuro glorioso, la victoria, es cuando nosotros tomamos fuerza y tomamos valor y tomamos esperanza y paciencia, y vemos a un Juan aún en este lugar en Patmos padeciendo, pero lleno de esperanza, y nosotros debemos llenarnos de esperanza y seguir adelante, ¿no? Así es de que esta carta preciosa, este libro precioso, solo adentrándonos un poquito vamos a ver cosas maravillosas acerca de Jesucristo junto con su iglesia, el cómo anda en medio de nosotros y la certeza de que Jesús viene por nosotros. Eso es lo que la Biblia dice: Jesucristo viene en las nubes. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Regresamos, no te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos hablando de este tema tan importante del el Evangelio de la Cruz. Pero ¿por qué voy ahí? Porque vamos a comenzar a ver un futuro glorioso, un futuro precioso donde Jesucristo viene por nosotros, pero viene a juzgar este mundo, viene a establecer su reino, viene a tomar lo que es suyo, y es una realidad. Pero es importante saber que el juicio comienza por casa. Eso dice en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro, nos dice que el Señor va a comenzar por casa. Y los primeros capítulos de Apocalipsis son muy importantes porque hablan del Señor tratando con la iglesia, ¿no? El juicio del se me fue la palabra, no el juicio del gran trono blanco, el otro juicio con el Señor, ¿cómo se llama? Pues es el juicio a los creyentes en Ajá. Que registra es el Pablo. PMC, ¿verdad? Pablo. En inglés se me olvida la palabra en español. Pero es muy importante, ¿verdad? El Señor trata primeramente con la iglesia, ¿verdad? El tribunal de Cristo, ya me vino a la mente, gracias a Dios. El tribunal de Cristo, ¿verdad? Todo esto, vemos cómo el Señor comienza en casa, va a comenzar con nosotros. Y eso es algo que debemos de entender, ¿verdad? Dios está tratando con nosotros, dice la Biblia: si somos muertos con Él, también sufriremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará, ¿verdad? Entonces es algo muy importante entender que Dios, Jesucristo, va a comenzar por casa y nosotros necesitamos estar listos. Sí, así es, necesitamos estar listos. ¿Cómo podemos saber que estamos listos? Bueno, cuando tú realmente has experimentado un nuevo nacimiento, cuando tus apetitos han cambiado, cuando tu vida está transformada, cuando ya no estás arrastrado y controlado por tu vieja naturaleza, cuando has abandonado hábitos pecaminosos, ¿verdad? Cuando comienzas realmente a amar lo que Dios ama y que tienes la voluntad y el corazón de obedecer a aquel que dices que es tu Señor, ¿no? Así es. Y fíjate, ¿por qué necesitamos estar listos? En primer lugar, vemos aquí ya en segundo lugar, porque estamos ya en el versículo 7, vemos aquí a Juan hablando de Jesucristo, diciendo: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, ¿verdad? Y dice: y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y esto es maravilloso, el hecho de saber que Jesucristo
viene. A pesar de la incredulidad, o sea, a pesar de cualquier gente que diga, eso es un cuento, como dicen los burladores, como ya lo vimos, que habla segunda de Pedro, ¿no? A pesar de una iglesia infiel que deje de esperarlo y que se vuelque a sus ídolos, a los ídolos de este mundo, a pesar de los falsos profetas, de los que de este mundo que está deteniendo con injusticia la verdad, Jesucristo viene en camino y es un hecho su regreso, es inminente, ¿no? Fíjate, estaba yo leyendo algunas estadísticas, pero se dice que más de 500 versículos a lo largo de toda la Biblia, la verdad de que Jesucristo viene está presente. 500 versículos, ¿te parecen pocos? Son muchos, wow, son muchos. ¿Verdad? 1 de cada 25 versículos del Nuevo Testamento, para que observemos con cuidado, se refieren a la segunda venida de Jesucristo. A un Jesucristo el mismo del que hablamos, el testigo fiel y verdadero, en varias ocasiones dice, vengo pronto, vengo por ustedes, ¿verdad? Estén listos, sean fieles, velen, ¿verdad? Entonces, sin duda es un tema principal en la Biblia, el regreso de Jesucristo. Y esto nos recuerda, Jesucristo no vino a dejarnos una religión de obras o de ritos, no vino a dejarnos simplemente un manual de cómo ser mejores en la vida y cómo obtener nuestros sueños o cómo vivir una vida más en paz y cómo podemos todos vivir en armonía y podamos cantar We are the world, we are the children. No, es algo muy distinto el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es que Dios, Jesucristo, viene por lo que es suyo. Viene y vino a conquistarlo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Ahí comenzó todo, ¿verdad? Él fue a la cruz del Calvario a acabar con el problema principal de la humanidad que se llama pecado, el haberle dado la espalda a Dios, ¿no? Y ahora, después de esto, ¿verdad? Después de haberlo creado todo, porque todo comienza en Génesis, lo creó todo perfecto, el hombre le da la espalda a Dios, viene Jesucristo, provee condiciones de paz y de salvación, pero ahí no queda todo. No vino a dejar una religión, vino a que la iglesia seamos sal y luz hasta que Él regrese, y Él viene muy pronto, ¿no? Es un tema principal. Sí, él dijo claramente, ustedes son la sal y la luz del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros, es el que ahora, ¿verdad?, está deteniendo que se desate la maldad, el Espíritu Santo en cada corazón de los creyentes, ¿no? Sí, dice el mismo Pablo, si esto no fuera así, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, en un Cristo que no va a venir, en un Cristo que no resucitó, ¿verdad? Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque como te hablaba al principio, el Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos, no somos no predicamos el evangelio de la autorrealización, sino de la Cristo realización. A nosotros nos toca morir a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, vemos cómo viene el Señor a cumplir todas las promesas que están en Apocalipsis, cada una de ellas, ¿verdad? De principio a fin. Y me encanta ver esto que viene en las nubes, esto es que viene en la presencia de Dios. Dios siempre se manifestó en el monte Sinaí, se manifestó Jesucristo cuando se transfiguró, había una nube, siempre hay una nube de gloria, y esto significa que Jesucristo viene en toda su deidad, ¿verdad? Uno con el Padre, viene a manifestar su gracia, su gloria, ya no como cordero, ¿verdad? Sí le vamos a ver como el cordero inmolado, pero además como el león de la tribu de Judá, ¿verdad? A enfrentar a todos aquellos que hasta ahora le blasfeman. Y dice que todo ojo le verá. Eso es importante, ¿verdad? No será ya un reinado como el de hoy. Jesucristo está en su trono y es soberano, pero está oculto. En este momento está oculto a los ojos del mundo, ¿verdad? Solo está visible por la fe y por su palabra en la iglesia. Por eso nosotros tenemos que darlo a conocer, ¿verdad? Pero en ese momento todo ojo le verá, y dice los que le traspasaron. ¿Quiénes son estos que le traspasaron? Pues el pueblo de Israel, ¿no? Los judíos finalmente vendrán a arrepentimiento y van a creer en el Mesías. Y muchos de ellos van a creer en medio de la gran tribulación, después de un famoso ataque que está ahí en Ezequiel 29, creo que es, si no, mal no recuerdo, pero si no lo rectifico después, donde va a haber un ataque hacia Israel y Dios les va a salvar milagrosamente. ¿Verdad? Un ataque entre Rusia, entre Irán, diferentes pueblos que están fuera, que van a venir, ¿verdad?, a querer algo que tiene Israel. Y si tú te fijas, bueno, Israel va a tener que tener un templo, diferentes cosas que vamos a estar viendo, ¿verdad? Pero ellos finalmente van como nación a arrepentirse y a creer en Jesucristo,
¿verdad? Y luego vemos que 144,000 de ellos, ¿verdad? Van a ser sellados de las 11 tribus de Israel, 144,000 de las tribus de Israel, no testigos de Jehová, de las tribus de Israel, porque la Biblia lo dice con toda claridad, van a ser sellados, el Señor los va a utilizar poderosamente, ¿verdad? Dice en Zacarías, si quieres ayudarme con ese texto, Zacarías 12, 10 al 11. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el que traspasaron, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Así es. Hoy solamente un pequeño grupo, ¿verdad?, de Israel ha creído, pero no como nación. En ese momento va a haber un arrepentimiento nacional. Y van a voltear a Jesucristo, ¿verdad?, cuando le vean. Y dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y esta palabra lamentación es la palabra como se refiere a cortar, ¿no? Y cuando habla de los linajes de la tierra, habla del mundo entero. Pero esta lamentación no es una lamentación por arrepentimiento. Sí vemos en la gran tribulación que todavía va a haber gente que se va a volver a Cristo, pero no va a ser la mayoría, ¿no? Pero lo que habla de esto es que la gente va a llorar porque finalmente va a ser entregada a su mentira y a su pecado obstinado, ¿verdad? No se va a arrepentir y va a lamentar cómo su vida, lo que el Señor dijo, ¿verdad? Se va a perder, ¿no? Claro. Se va a perder todo lo que ellos querían y atesoraban, toda esta filosofía materialista, todo este asunto humanista de yo soy el rey, yo soy Dios. De pronto van a ver todo eso caerse en 1000 pedazos, ¿verdad? Y aún no van a creer, pero de todos modos van a lamentar, porque van a ver al Creador del cielo y la tierra, ¿verdad? Vamos a estar leyendo de cataclismos a gran escala, ¿verdad? Vamos a ver cómo Dios va a juzgar a la creación que adoraron en lugar que al Creador, ¿verdad? Hay que seamos menos para vivir mejor, hay que matar a todos los niños, en el vientre de su madre, es más importante el clima, aunque la gente se muera de hambre, que no usen petróleo, hay que cuidar el mundo. Bueno, espera a ver el calentamiento global que va a ser Dios, porque claro, Él se viene de la mano de Dios y Él va a juzgar, ¿verdad? Pues la flora, la fauna, el agua salada, el agua dulce, ¿verdad? El cielo va a caer en pedazos, diferentes cosas, ¿verdad? Que vienen y ellos van a lamentar lo que tanto atesoraron. Por eso Jesucristo nos dice en Marcos, fíjate lo que nos dice en Marcos. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en su gloria con su Padre y con sus santos ángeles. Así es, ese es el mensaje bíblico, sí, ¿verdad? Y en este tiempo, cuando los linajes de la tierra lamenten el regreso de Jesucristo, va a ser un lamento profundo para la generación adúltera y pecadora, para la gente no arrepentida. Ese va a ser este momento en el cual pierde su vida, el cual pierde todo a todo lo que apostaron, ¿verdad? Entonces es un libro de advertencia, nos está diciendo Apocalipsis, atención, les estoy dando la razón por la cual deben negarse a sí mismos. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales y estamos hablando de El juicio comienza en casa. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, en este tema de lo que es el juicio comienza en casa, es importante ir viendo paso a paso lo que vemos aquí. Lo primero dice, todo ojo le verá, ¿verdad? Israel hará lamentación por él, en un sentido de que habrá un arrepentimiento nacional. El mundo entero no creyente va a lamentar por ver pues toda su vida y todo lo que pensaron que con lo que fueron engañados, porque lo vamos a estar viendo eso, ¿no? Porque va a haber un engaño. Lo que va a reinar en aquellos tiempos es, ¿por qué la gente es tan obstinada? Porque siempre va a haber un falso profeta, porque siempre va a haber alguien diciendo, no te preocupes, esto va a pasar, no te preocupes, tú cree en lo tuyo, tú sigue creyendo en ti mismo. Sí, ¿no? Entonces va a haber una gran lamentación. Ahora estamos hablando de que este es un periodo largo, no nada más es un momento,
Es un periodo largo que comienza en la aparición de este hombre de maldad llamado el Anticristo, y durante esos 7 años, 3 años y medio de aparente paz y 3 años y medio donde comienza todo este asunto, lo vamos a estar leyendo. Eso viene, ¿verdad? Es muy claro lo que estamos viendo, cómo se quiere hacer todo este globalismo. No habla sino de un gobierno mundial, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren? Una moneda mundial, un líder mundial, todo este asunto. Aquí viene, lo estamos viendo con nuestros ojitos lindos, ¿verdad? Pero estamos viendo esta parte, todo ojo le verá. Y me encanta la firma del Señor, como que antes de comenzar todo aunque ya lo ha firmado varias veces, pero esta es como Dios mismo poniendo la firma y diciendo, esto es así, esto va a suceder. El creador del cielo y de la tierra dice en el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. O sea, diciendo, todo este documento que estoy entregando a mi hijo, este documento que estoy entregando a la iglesia, es real, ¿no? El que todo lo sabe, eso significa el alfa y el omega. Imagínate, toda palabra que se pueda decir en el alfabeto completo de la A a la Z, todo lo que se pueda designar, mis promesas, ¿verdad? De Jesucristo, Él va a regresar, el eterno, ¿verdad? Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La historia humana terminará en toda su necedad, toda su soberbia terminará, pero Él no pasará, ¿no? El que es, el que era, el que ha de venir. Nada puede impedir que esto se cumpla, ¿verdad? Jesucristo viene y nosotros tenemos que estar atentos, porque ahí comienza esto, porque Jesús va a comenzar con el juicio en la iglesia, ¿verdad? A hacernos entender que no podemos seguir jugando a la religión, que no podemos seguir pensando y viviendo un cristianismo a nuestra manera, en nuestras convicciones. No, eso es lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Viene este evento glorioso. Para nosotros que amamos su venida, si estamos preparados, ¿verdad? Va a ser un día glorioso cuando Él nos arrebate para con Él. Para los que se van a convertir en la gran tribulación, van a ser 3 años y medio difíciles, ¿verdad? Los que van a perder su vida ahí, pero al mismo tiempo va a ser lleno de esperanza, porque ellos van a estar con el Señor inmediatamente y no va a pasar mucho tiempo, ya no van a ser un milenio o algo, ya van a ver a Jesucristo regresar, ¿verdad? Va a haber persecución, pero para los malvados va a ser asombro y terror. Sí, qué terrible, ¿no? Asombro, terror, y al mismo tiempo van a estar levantando los puños al cielo. Los malvados no van a estar temiendo y arrepintiéndose, ¿no? Sino por el contrario, van a seguir blasfemando a Dios. ¿Por qué? Porque ya ahora viene el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Todo lo que para ellos era su esperanza aquí, ahora, los placeres de este mundo, se van a dar por terminados. Así es, entonces tenemos que estar atentos. Este es el mensaje de la Biblia. Yo sé que, como decimos, la verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? A mucha gente no le gusta escuchar estas cosas, pero nos es necesario. Claro. Nos es necesario entender que este es el mensaje de la Biblia y este es el Evangelio. Cualquier otra cosa, ¿verdad? Cualquier cosa parecida con la realidad es mera, quién sabe qué, cómo se dice, no sé, pero el punto es que no es real. Lo que es real es lo que nos está diciendo este texto. Jesucristo viene, absolutamente nada puede detener el reloj divino, viene con gloria y con todo su poder, ¿verdad? El Cordero murió para salvarnos y todo se cumplió en esa cruz del Calvario, en su resurrección, lo recordamos ahí en la cena del Señor, pero sin embargo el Señor viene de regreso y tenemos que entenderlo y está muy cerca, ¿verdad? Pero el juicio comienza en casa. Ahora, la siguiente parte, vamos a ver a Juan, fíjate, me encanta ver a Juan, cuántas cosas o principios aprendemos de Juan al presentarse, ¿verdad? Ahí tenemos la presentación. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamado Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y después vamos a comenzar a ver la descripción de Jesucristo. Pero es interesante, aquí vemos a Juan. Ahora sí, comenzando el primer episodio de este capítulo. Tenemos a un Juan, fíjate, analicemos. Observación, interpretación, aplicación. Observemos a Juan. Juan, ¿cómo se presenta? ¿Cómo se dice a sí mismo? Su hermano. Interesante, ¿verdad? Imagínate, no comienza como Pablo diciendo, Pablo apóstol de Jesucristo, y Pablo tenía que presentarse así porque muchos dudaban de su apostolado, ¿verdad? Porque él fue como un abortivo, dice él mismo, después Dios le llamó. Pero sin embargo tenemos a un Juan que nunca mencionó su nombre ni en sus cartas ni en su evangelio, porque era un hombre humilde, ¿verdad? Aunque era primero el hijo de los hijos del trueno, pero Dios le transformó. Y ahora
se presenta como un hermano, ¿verdad? Como alguien igual a todos los demás. Fíjate, era el último apóstol vivo. En antigüedad seguramente era la figura más importante de la iglesia en aquel tiempo, reconocido, respetado, pero checa, no se presenta como superior, no se presenta, yo soy el ungido, yo soy el más alto en la pirámide eclesiástica, el representante de Cristo en la tierra. No se presenta ni siquiera como apóstol, sencillamente como un hermano, ¿verdad? Claro. Sí, podría haber dicho el que se acostó en el corazón de Jesús, en el pecho de Jesús, el día que anunció su muerte, ¿no? El discípulo amado, yo, Juan, el último de los apóstoles que vive, o sea, pudo haber sacado todas sus credenciales, ¿no? Sin embargo, ¿qué dice? Vuestro hermano. Otra cosa que es importante recalcar es, acuérdate, no todos somos hermanos, no todos somos hijos de Dios. Solamente los que estamos en Cristo hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Solo hay dos familias en la Biblia, la familia de Satanás y la familia de Dios. ¿Cómo vienes a ser parte de la familia de Dios? Cuando te arrepientes, cuando vienes al Evangelio. Eso es importante establecerlo, porque por ahí se pone una falsa doctrina de que todos somos hermanos, vamos, viva el mundo. No es así, no es así. Somos hijos de ira por naturaleza, pero si quieres ser parte de la familia de Dios, necesitas ser a través de Jesucristo, ¿verdad? Echa esa aclaración y dice, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Checa estas tres cosas importantes. Juan se dice de esta manera, soy tu hermano, y si soy tu hermano voy a tener me identifico contigo y vamos a tener esta coinonía, esta comunión. Participamos de estas tres cosas: tribulación, reino y paciencia, ¿verdad? Son tres cosas que Juan nos dice, ¿verdad? Juan se está identificando con nosotros en primer lugar, en la tribulación, lo que ya te hablé al principio. Nosotros nos debemos identificar con todos los que padecen. Estaba escuchando las noticias cristianas que en el Congo hace poquito, no sé si esta semana pasada, 100 cristianos fueron muertos, ¿verdad? Por su fe. Literalmente los están masacrando. Hay genocidio en África, en diferentes partes, en Medio Oriente. Tenemos que identificarnos con la iglesia que padece, ¿no? Con la iglesia perseguida. Recordar que somos extranjeros advenedizos, como lo hablé en principio, ¿verdad? Si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Ora por tus hermanos, ¿verdad? Aunque te estaba diciendo que ellos oran por nosotros más que nosotros por ellos, porque nosotros estamos en mayor peligro de conformarnos, y ellos piden, fíjate interesante, no piden oración para que la persecución termine, piden oración para ser fieles delante de Dios, porque entienden esto, la iglesia perseguida entiende esto. Ahora, eso es lo primero, Juan está identificándose con la tribulación. Segundo, en el reino y la paciencia de Jesucristo, o sea, recordando lo que te decía al principio, somos un reino invasor, ¿verdad? Dios está presente en el mundo a través de nosotros, la iglesia. Nosotros somos el rostro de Dios en este momento, manifestando el carácter de Jesucristo, manifestando la palabra, la verdad, ¿no? Y es importante entender esto. Somos parte del reino de los cielos. Nuestras armas militares no son carnales, sino espirituales, poderosas para la destrucción de fortalezas, para derribar todos estos argumentos, altivez, estas ideologías, ¿verdad?, de la mente reprobada de incrédulos que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuáles son estas armas? Bueno, nuestras armas son espirituales, no son carnales, son poderosas en Dios, como acabas de decir, la oración, ¿verdad? Desde luego, tenemos también las armas de la palabra de Dios, el evangelio, ¿verdad? El evangelio de la gracia. Todas estas armas son armas que nosotros podemos utilizar. Así es. Y bueno, por eso hay tribulación, porque el mundo grita, pelea, patalea, ¿verdad? Y lo hará hasta el fin. Quiere silenciar la verdad, que es el mayor enemigo en contra de Satanás, que son puras mentiras, ¿no? Están sacando este ministerio de la verdad, que más bien es el ministerio de la mentira, ¿verdad? Pero nosotros representamos a este reino, y Juan dice, soy parte de este reino y ustedes son parte de este reino. Bueno, y la última, que es la paciencia, ¿no? La paciencia, mantenernos en paz. Vamos a hablar de esta palabra ahorita que regresemos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza esenciales. Regresamos. Y ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos en esta parte adentrándonos un poco más ya al capítulo 1, ¿verdad? Y estamos viendo esta hermosa introducción de Juan. Yo, Juan, vuestro hermano, ¿verdad?, copartícipe, dice aquí,
copartícipe vuestro, ¿verdad?, en la tribulación, en el reino. Somos parte de un mismo reino, el reino de los cielos, el reino invasor. Somos extranjeros, somos peregrinos, el mundo nos aborrece por lo mismo, no quiere escuchar al Señor, pero por lo mismo requerimos, dice Juan, en la paciencia también, ¿no? Somos parte del mismo equipo, la iglesia padecemos lo mismo aquí que en todos lados, no en intensidad de persecución, pero sí en el sentido de que somos extranjeros y así debemos vernos, porque así el Señor nos mandó, ¿verdad? Este no es nuestro hogar. Y siempre lo menciono porque este mundo te vende una mentira. Te vende la mentira de que tú sí eres de este mundo y tienes que cuidar el mundo, y te venden todas estas cuestiones de ambientalistas, todo este asunto. Pero ponte a pensar por un instante, ¿quién va a vivir eternamente en este mundo? Nadie, todos tenemos fecha de caducidad en este mundo, y luego te venden otra cosa falsa, ¿no? Que deja tu legado y que hagan estatuas tuyas y libros. Sí, pero la Biblia nos dice que aún ninguna de estas cosas va a llegar el momento en que va a permanecer. ¿Cuántas cosas han sucedido a lo largo de la historia humana, a lo largo sencillamente 2000, 3000 años, donde no quedó vestigios de nada y la gente pudo haber dejado su legado, ¿verdad? O sea, solamente queda lo que Dios decide que quede. Y es muy importante entender nuestra vida, lo que la Biblia realmente nos dice que somos. Estamos de paso, y si queremos dejar un legado, ese legado necesita ser el que la Biblia, el que la palabra de Dios, aquello que para Dios es verdaderamente valioso, relevante y que va a pasar a la eternidad. Porque no estoy diciendo que no existe un legado, no estoy diciendo que no debas esforzarte, no estoy diciendo que no debas vivir lo que Dios te manda vivir de la manera más importante y tener diligencia, y debes hacerlo, pero debes hacerlo con la premisa correcta, debes hacerlo con la perspectiva bíblica correcta. Si vas a deshacer tu vida, si vas a entregar tu vida y la vas a dejar, literalmente vas a exprimirte todo, que no sea por una cosa temporal que de por sí no te vas a poder llevar. O sea, hazlo, pero entrega tu vida por Cristo, por las cosas eternas, porque eso sí te lo vas a poder llevar, porque la Biblia sí nos manda a hacer tesoros en los cielos y te lo puedes quedar. Sí, así es. Fíjate que comentando acerca de cómo nos podemos desgastar por cosas de este mundo y por cosas materiales, incluso dejar nuestra salud embarrada, ¿verdad? En esos años, las personas que se dedican a hacer techos, estaba yo conversando con una persona que se dedica a hacer eso, dijo, solamente son 8 años los que te duran las rodillas cuando haces este tipo de trabajo, ¿no? De poner todo lo que es el techo. Y decía, y tengo que trabajar esos 8 años y tengo que sacar. Yo le decía, wow, o sea, cómo mira él su perspectiva de trabajar estos años hasta que se le agoten las rodillas, y luego cómo le ponen unas rodillas nuevas, ¿no? Así es. Y bueno, trabajaste 8 años, pero ¿qué de todos esos años invertiste en el reino de los cielos? Porque de tu familia, o sea, de tu familia, de tus hijos, porque es correcto, tenemos que ganarnos la vida, tenemos que hacer algo, pero el punto principal es dónde está tu perspectiva, porque acuérdate de la parábola de este hombre, ¿no? Que estaba diciendo, alma, muchos bienes para todos, para muchos años, regocíjate, descansa, siéntate, y se hablaba consigo mismo, y voy a hacer más graneros, voy a hacer más casas, y voy a hacer esto, y voy a dejarle esto a mis hijos, voy a hacer aquello. Bueno, no, eso no lo dice, pero sí voy a dejar, y es bueno que dejes, que cuides el futuro. No estoy diciendo que no, todas esas cosas son importantes, acuérdate, estoy hablando de perspectiva, ¿no? Lo que el Señor le dice es, tonto, esta noche vienen a recoger tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿A quién se lo vas a dejar? Y siempre digo, si son tus hijas, a tu yerno, ¿no? Sí. Pero es muy importante entender ese tipo de cosas, mis hermanos, entender esta perspectiva, ¿no? Y Juan nos está diciendo esto, somos copartícipes de la tribulación, del reino y de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. No debemos de perder de vista quiénes somos. Sí, tenemos determinado número de años, tenemos energía, determinado tiempo, tenemos recursos, Dios nos va a proveer de un trabajo, determinado dinero en el banco, determinadas entradas, ¿verdad? Talentos, nuestros hijos, todo lo que tenemos, eso tiene que estar funcionando, tiene que estar produciendo, pero no para los deseos de los ojos de la carne y la vanagloria de la vida, no para este mundo, sino sabiendo que somos miembros de este reino de los cielos. ¿Y qué? ¿Cómo lo estoy manejando? ¿Cómo estoy manejando todo esto para la gloria de Dios? Y para que traiga, sí, voy a desgastarme, Señor, con mucho gusto, y voy a desgastar mi vida para tu reino y para ti. Voy a poner todo lo que soy, porque si Dios me mandó a ser, pues, constructor, ingeniero, a hacer techos o lo que sea, Señor,
soy tu trabajador, tuyo, no para hacer las cosas de este mundo, ¿no? Entonces, para esto requerimos la paciencia, para esto requerimos entendernos en este reino, ¿no? Porque dice Juan esto, ¿no? Yo estoy haciendo uso de paciencia, porque también en medio de todas estas cosas hay tribulación, y hay veces que Dios no quiere que trabajemos de esa manera, hay diferentes maneras, ¿verdad? Tenemos que perseverar. Sobre todo por la perspectiva que estás diciendo. O sea, Dios no quiere que trabajemos de esta manera en el sentido de entregarnos a este mundo y a su filosofía y a la propuesta de este mundo. Así es. Él quiere que de verdad entremos en ese reposo de poder ver las cosas materiales, poder ver esta vida desde sus ojos, desde el paso, lo temporal que estamos de paso. No estamos en este mundo. Así es. Y bueno, en este sentido, Juan nos lo está recordando, ¿no? Y nos está recordando que somos también miembros en la paciencia, porque va a llegar un momento en el que hay persecución, hay situaciones, y a veces hay que dejar todo eso por causa del evangelio, ¿no? Como a Juan le estaba pasando, que estaba en la isla de Patmos, un hombre de 90 años, ¿no? Y Juan está diciendo, yo soy copartícipe con ustedes en la paciencia y en la perseverancia. Y no pierdan aliento, yo no estoy perdiendo aliento, no bajen la guardia. No se dejen llevar por las circunstancias, por lo que ven sus ojos. Soporten persecución, digan no a los deseos pecaminosos, digan no a la invitación de este mundo a dejarse llevar por esta corriente malvada, ¿verdad? Materialista y malvada, ¿no? Nos dice, quizá a ustedes les toque poner la otra mejilla, quizá les toque ser ridiculizados, calumniados, humillados, ¿verdad? Pero sepan su futuro, manténganse de pie, Dios vive y permanece para siempre, ¿verdad? Y algo interesante es dónde estaba Juan, en la isla de Patmos. No era una isla paradisiaca, él era un hombre de 90 años en minas de sal, trabajando, un hombre con 90 años, con gente cruel, ¿verdad? Capataz, claro, durmiendo en el piso, ¿verdad? Quizá sin ropa, sin comida suficiente, por causa del testimonio y la palabra de Jesucristo, ¿verdad? Eso lo vamos a ver con calma, lo vamos a ver con calma, pero es importante importante entender dónde estás fundamentando tu vida, dónde estás poniendo, a qué le estás apostando. ¿Estás creyendo la corriente de este mundo malvada y mentirosa, o estás verdaderamente confiando y creyendo lo que la Escritura te está diciendo, ¿no? En poner todo lo que tú eres y caminar sin necedad, sino con sabiduría para la eternidad, ¿no? Enseñándole lo correcto a tus hijos, porque también esto pasa muchas veces, ¿no? Tú vas a la iglesia, haces esto, pero con tus actos a tus hijos les enseñas otra cosa, y al final ellos salen y quieren hacer esta misma corriente materialista. Te invitamos a esto. Yo te quiero invitar en este día, si no has hecho una decisión por Cristo, no quiero irme porque se nos acaba el tiempo ya, a que te entregues a Jesucristo para que Él te muestre esta perspectiva. Y Jesucristo, Dios nos invita, nos la da en su palabra, y nosotros podemos responder a ella, y si respondemos a ella podemos tener lo que jamás este mundo nos va a dar, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la perspectiva eterna, ¿verdad? Y ver finalmente caminar en equilibrio tu vida, tu trabajo, tu corazón, especialmente tus relaciones. Es posible todo esto cuando tomas en cuenta a Jesucristo. Es posible todo esto cuando le crees al Señor y cuando dejas de creerle a tu corazón y a este mundo. Así de que te invito a que le creas al Señor, creas en su palabra. Ahorita que estamos entrando a Apocalipsis, no solamente lo veas como un libro de texto o como conocimiento general, sino en verdad es Dios hablándonos y reubicándonos. Este mundo está de cabeza, y nosotros solamente lo podemos poner al derecho en nuestra mente y lo que vemos cuando venimos a la Escritura. Te invito a esto, haz al Señor Jesucristo el Señor de tu vida, entrégale tu vida, y nosotros como cristianos atentos a la palabra de Dios, Y bueno, se nos fue el tiempo. Gracias a Omega Insurance, Calvary y Compañerismo Cristiano. Sí, gracias a todos los que se han unido para que estos programas sucedan. A ti que mandas sus aportaciones desde el extranjero. Gracias, Be Happy Yard Signs. Y bueno, pues mañana te esperamos con más de este hermoso libro. Recuerda, Jesús nos dice, yo soy el alfa, el omega, principio y fin, y estas cosas son ciertísimas, así es de que atesóralas en tu corazón. Así es, vamos a ver a Juan en la isla de Patmos, y vamos a ver qué significa estar en el Espíritu y el día del Señor. Y vamos a ir adelante a escuchar la voz del Señor. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Buenas Nuevas. Gracias a Aarón en los controles. Dios les bendiga.